Les preguntaba si pueden ver la pantalla ustedes, mía. Sí, se ve la pantalla. Sí, Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hacer un repaso. Ya que ustedes no preguntan, repasamos. Bueno, empezamos a ver los fluidos alimenticios. Usamos una caja didáctica para poder definir ciertos parámetros que van a ser de utilidad para nosotros, tau, ciertas variables que van a ser de utilidad para nosotros. Tau, que es la fuerza aplicada por unidad de área, A es el área donde se está aplicando la fuerza, tau sobre área, fuerza sobre área es tau. También pudimos definir gamma punto, que es la velocidad de deformación, tau es el esfuerzo de cizalla o esfuerzo de corte, y a gamma punto, que es la velocidad de deformación, también se la llama velocidad de cizalla o velocidad de corte. Bueno, lo primero que vimos es qué son los fluidos newtonianos, aquellos que cumplen con la ley de Newton, o sea que cumplen con esta ecuación. Tau es igual a eta, que es una viscosidad dinámica que expresa la resistencia que presenta el fluido para fluir, tau el esfuerzo y gamma punto la velocidad de deformación. El comportamiento de los fluidos newtonianos es tal que, al cumplir la ley de Newton, tau versus gamma punto presenta un comportamiento rectilíneo partiendo del eje de coordenadas, y la pendiente de esa recta es justamente la viscosidad dinámica, que es la resistencia del fluido a fluir. Y esa viscosidad fijada a la temperatura es una constante para todos los gamma puntos. Y los ejemplos de este comportamiento los tenemos aquí. En general es el agua y aquellos sistemas con baja concentración de los solutos que están disueltos en el agua, o en los cuales se han realizado modificaciones para que tengan baja concentración de macromoléculas. Por ejemplo, jugos a los que se les sacó, se les extrajo la pectina, leche en los cuales se disminuyó el tenor lipídico. Luego entramos en fluidos no newtonianos, y dentro de los no newtonianos vamos a ver primero los independientes del tiempo y el concepto de viscosidad aparente. Por ahora vimos los pseudoplásticos y vamos a ver ahora los dilatantes. Acá en un gráfico global, donde se grafica viscosidad aparente versus gamma punto. Pero ¿por qué viscosidad aparente si están los newtonianos? Porque yo quiero mostrarlos todos comparativamente. Entonces pongo acá viscosidad aparente, pero en el caso de los newtonianos tendría que decir viscosidad. Mientras que la viscosidad newtoniana es una constante cuando está fijada la temperatura versus el gamma punto, en los fluidos pseudoplásticos hay una caída de la viscosidad, en este caso aparente, en función del gamma punto. Justamente se llama aparente en pseudoplásticos y dilatantes porque para cada gamma punto encuentro valores de viscosidad distintos. Bueno, los fluidos pseudoplásticos presentan esta forma de dependencia de tau con gamma punto, una curva, y se pueden representar por el modelo de la potencia o de Oswald, el de Eyring y el de Ellis. El de elección preferentemente es el modelo de la potencia o de Oswald, que tiene como parámetros de ajuste la consistencia, que tiene una vinculación con la viscosidad aparente. Ahora bajó seguramente el sonido, cuando se solucione lo repito. Bueno, la consistencia tiene una vinculación con la viscosidad aparente, que la logro usando esta expresión a los fines didácticos. La viscosidad aparente es igual a la consistencia por la velocidad de deformación a la n-1. Y se recalca que K entonces tiene una vinculación con la viscosidad aparente, que es la viscosidad para cada gamma punto, y N es una medida del alejamiento del comportamiento de mi fluido respecto al comportamiento newtoniano. Cuando N esté más cerca de 1, voy a ir tendiendo al comportamiento newtoniano. Cuando N se aleje cada vez más de 1,
voy a tener una mayor curvatura que va a alejar su comportamiento del comportamiento de los fluidos newtonianos. Bueno, la explicación del comportamiento pseudoplástico es que hay una reorganización exclusivamente estructural, no es ni de composición, ni está cambiando la temperatura, ni nada. La composición es fija en mi sistema, en cada sistema, pero hay un cambio estructural, porque el fluido se organiza de manera tal que su estructura presente menos resistencia al flujo. Entonces pasa de ovillos de proteína a hilachas de la cadena proteica. Y de esa manera baja la resistencia al flujo. Si baja la resistencia, baja la viscosidad, que es lo que se ve en los fluidos pseudoplásticos. Bueno, y ahora nos faltaba ver esta ecuación, que es la ecuación de Reiner-Filipov, que es la que se aplica a los fluidos pseudoplásticos cuando esos fluidos presentan estas dos zonas asintóticas horizontales propias de los bajos gamma puntos, donde no alcanza el gamma punto a modificar la viscosidad, y de los altos gamma puntos, donde es tal el cambio estructural que ha habido que ya no puede ocurrir más cambio estructural y la nueva estructura permanece constante. Entonces, para expresar el comportamiento pseudoplástico cuando se presentan estas dos zonas horizontales, surge la ecuación de Reiner-Filipov, que me dice que tau es igual a eta infinito, es la viscosidad acá altos gamma punto, más un corchete que contiene a eta 0 menos eta infinito. Eta 0 es la viscosidad acá abajo, horizontal, y eta infinito acá arriba. Todo eso dividido, 1 más tau sobre d al cuadrado. Cierro llaves por gamma punto. ¿Qué es este d que aparece? Este d que aparece se ha podido ver a través del estudio con distintos tipos de macromoléculas, que es el diámetro medio de las macromoléculas presentes. O sea, hecho el ajuste de los datos de uno, de tau versus gamma punto, y despejado los parámetros, se ha podido ver que el parámetro del ajuste tiene que ver, algunos autores dicen que tiene que ver con el diámetro medio de las macromoléculas presentes, porque puede haber macromoléculas de distinto diámetro. Y otros dicen que D en realidad representa el peso molecular medio de las macromoléculas presentes. O sea que nuevamente Reiner-Filipov tiene la ventaja de que el parámetro de ajuste D tiene un sentido físico-químico. Y los otros dos parámetros de ajuste son eta 0 y eta infinito. Y lo bueno que se tiene es que para empezar a iterar esta ecuación con tres parámetros de ajuste, eta 0, eta infinito y d, uno puede sacar del gráfico obtenido el eta 0 y el eta infinito para empezar a iterar el ajuste. Así que es una ecuación con sentido físico-químico en sus parámetros de ajuste y de aplicación cuando uno tiene un pseudoplástico que se expresa con un eta 0 y un eta infinito y el descenso de la viscosidad, que es lo esencial para definir a un fluido como fluido pseudoplástico. Los fluidos pseudoplásticos pueden además tener un tau 0. Vamos a ver qué quiere decir tener un tau 0. Un fluido pseudoplástico es un fluido donde baja la viscosidad a medida que aumenta el gamma punto. Esta parte de la curva azul cumple con ese requisito. Pero fíjense que la curva azul no parte del 0, 0, sino que hay toda una zona en la cual no hay una marcación de movimiento hasta que para este valor de tau empieza el perfil de velocidades. ¿Qué es lo que eso significa? Piensen ustedes, por ejemplo, en una mayonesa altamente consistente que uno invierte el frasco de plástico, un frasco que se puede apretar perfectamente, hay una presentación o varias en el mercado con esas características, y que uno tiene que apretar para que el producto
caiga del envase. O piensen ustedes en el dentífrico. El dentífrico, uno abre el pomo, lo pone vertical con la boca para abajo y el dentífrico no cae, uno lo tiene que apretar. Bueno, ese es el sentido del taucero. Hay fluidos pseudoplásticos que presentan taucero. Ahora, por el costado les digo que también puede haber otro tipo de fluidos con taucero. Hay a veces algunos fluidos que ahora vamos a ver que parecen newtonianos y que también tienen taucero. Pero bueno, no nos adelantemos, me estoy adelantando. Entonces, hay fluidos pseudoplásticos que tienen taucero, o sea que necesitan un esfuerzo mínimo para empezar a fluir. Esos se llaman fluidos pseudoplásticos con taucero. El taucero no es un requisito de la pseudoplasticidad, sino que un fluido pseudoplástico puede presentar taucero. En ese caso, lo que pasa es que la viscosidad, evidentemente, en esa zona donde se presenta el taucero que es cerca del origen, o sea, para gamma puntos muy bajos, la viscosidad se vuelve como infinita, se va para arriba. ¿Por qué? Porque presenta mucha resistencia al movimiento el fluido y entonces no empieza a moverse hasta que se sobrepasa ese esfuerzo aplicado y uno consigue que empiece a moverse. Entonces, el gráfico de viscosidad es tendiendo a valores muy altos cerca del origen y después la viscosidad baja, como corresponde, a un pseudoplástico. Esta parte de acá arriba tiene que ver con la existencia del taucero, lo mismo que este pedazo que está acá. ¿Qué modelos se aplican para ajustar una curva de este tipo? Un modelo que se conoce como modelo de Herschel-Balkley. Tau es igual a tau0 más K por gamma punto a la N, donde N tiene que ser menor que 1. Si uno mira este pedazo de la ecuación, está definiendo un comportamiento pseudoplástico, pero le está sumando la necesidad de un taucero. Es como decirme, para que tu fluido se empiece a mover, vos necesitas darle como mínimo este taucero y para taus mayores que él va a empezar a moverse. Y se va a mover con un n menor que 1 porque es un pseudoplástico con taucero. Otra ecuación muy interesante que también se puede aplicar a describir el comportamiento de los fluidos pseudoplásticos con taucero es la de Casson. La de Casson dice raíz cuadrada de tau es igual a la raíz cuadrada de tau0 más la raíz cuadrada de la viscosidad aparente por la raíz cuadrada del gamma punto. Bueno, esta ecuación es muy interesante porque se ha probado, por ejemplo, en purés consistentes de tomate y se ha probado también con mucho éxito en chocolate. La Sociedad Americana del Chocolate llama a la raíz cuadrada de tau0 constante 1, K sub 1, y a la viscosidad aparente raíz cuadrada la llama K sub 2. Y esa Sociedad Americana del Chocolate, según el valor en el comportamiento reológico de K1 y K2, qué valores toman, toma decisiones sobre si un dado chocolate puede ser usado para chocolate de taza, puede ser usado para coberturas de tortas, puede ser usado para bombones, o sea, vamos a esperar un momentito porque hay problemas con el sonido. O sea que el valor de K1 y el valor de K2 son los que permiten clasificar en la industria norteamericana al chocolate para distintos usos. Pero cualquiera de las dos ecuaciones se puede aplicar cuando uno tiene un pseudoplástico con taucero. Y nosotros en particular en la Argentina se usan mucho estas ecuaciones para aderezos, porque hay algunos aderezos que tienen agregados gran cantidad de espesantes por el uso que se les quiere dar y por lo tanto resulta que necesitan un esfuerzo mínimo de corte para empezar a fluir. Y eso es sumamente importante. Voy a retomar el ejemplo que yo les daba antes.
Supónganse que ustedes desarrollan un aderezo en una parte de la planta y lo tienen que bombear a otra parte de la planta. Para saber con qué bomba tienen que equipar la planta, es importante saber que no solamente va a haber que moverlo de un punto al otro, sino que antes que se empiece a mover, va a haber que considerar que va a haber que darle un esfuerzo adicional en el bombeo para poder vencer la inercia del producto a moverse. Entonces es nuevamente esto un ejemplo de la importancia que tiene conocer el comportamiento reológico de un fluido para un adecuado diseño de planta. Quiere decir que los aderezos los tenemos entre los pseudoplásticos o con comportamiento pseudoplástico, pero también tenemos a los aderezos con comportamiento de fluido pseudoplástico con tau cero. Otras veces depende de los espesantes que se usan, que condicionan fuertemente el comportamiento reológico. Bueno, y ahora entramos en otro fluido no newtoniano independiente del tiempo que se conoce como plástico de Bingham. El plástico de Bingham tiene la característica que cuando uno evalúa su comportamiento reológico, ve que tau versus gamma punto tiene un comportamiento rectilíneo, con una viscosidad que para este modelo se llama viscosidad plástica, y uno también ve que hay un esfuerzo mínimo de corte que acá se llama, en este caso, se lo denomina tensión de fluencia. O sea, Bingham, quien desarrolló o quien descubrió la existencia de este comportamiento y desarrolló el modelo matemático, lo expresó como tau cero más viscosidad sub P por gamma punto. El hecho de que el comportamiento de tau versus gamma punto sea una recta me permite a mí decir que sería algo parecido a un fluido newtoniano, pero no lo es porque un fluido newtoniano parte del origen de coordenadas. Y aquí hay un tau cero. Entonces, para los plásticos de Bingham entra en la definición la existencia de un tau cero y la existencia, cuando empieza a moverse, de una viscosidad plástica que es única, fijada a la temperatura para todos los gamma puntos. Bueno, muchos fluidos propios de la construcción, como son los slurries de cal, de cemento, se reporta en los libros ingenieriles de ingeniería civil que se comportan como plásticos de Bingham. Yo hasta ahora no he visto reportado en el campo de los alimentos fluidos con comportamiento de plásticos de Bingham, pero en cualquier momento puede aparecer ese comportamiento como tal. Entonces no tendría tanta importancia en el tema de nuestro interés este comportamiento. Y luego el último fluido no newtoniano independiente del tiempo que vamos a ver son los fluidos con comportamiento de fluidos dilatantes. En este caso, cuando uno grafica tau versus gamma punto, observa una curva con esta curvatura. Justo es la opuesta a aquella que vimos en los pseudoplásticos. Si uno punto a punto va trazando la tangente y calcula la pendiente de esa recta, resulta que va a ver que la viscosidad, que es la pendiente de la curva punto a punto, con esta argucia de trazar la secante, si quieren más que la tangente, la secante y sacarle la pendiente, va aumentando esa pendiente punto a punto. Quiere decir que va aumentando la viscosidad punto a punto en función del gamma punto. O sea, son fluidos en los cuales a medida que el gamma punto crece hay una formación de estructura y por lo tanto una mayor resistencia cada vez a fluir y por lo tanto un aumento de la viscosidad. En este caso, para modelar el comportamiento se usa el modelo de la potencia o de Oswald,
exactamente el mismo que vimos antes para los pseudoplásticos, pero con la peculiaridad de que aquí tau es igual a K por gamma punto a la N, pero con N mayor que 1. K es la consistencia y N es el exponente del modelo, pero acá tiene que ser mayor que 1 para poder modelar este tipo de curvas. Hace años no había ejemplos en el campo de los alimentos de fluidos dilatantes, pero con la aparición de nuevos almidones modificados se ha visto que las suspensiones de almidones modificados presentan este comportamiento dilatante porque se va formando redes de puente de hidrógeno, por ejemplo, entre las moléculas de almidón y por lo tanto de amilosa, de amilopectina, etcétera, y por lo tanto más de una vez esos puentes de hidrógeno determinan un cambio estructural y este aumento de la viscosidad con el gamma punto. También se ha visto que con el auge de lo que se llama mieles de corte, porque se exportan a Europa, ahora les explico que mieles de corte son mieles obtenidas a partir de abejas que liban en bosques de especies botánicas específicas. Por ejemplo, un bosque de pinos, un bosque de rosas, un bosque de margaritas, o sea, se trata de obtener mieles donde la alimentación propia de las abejas sea a partir de bosques con una única especie en las que ellas liban. Entonces se generan mieles que se llaman mieles de corte porque provienen de una sola especie botánica. Y eso es muy requerido en Europa y se paga muy bien, y luego en nuestro país se ha comenzado a trabajar en el tema como en otras partes del mundo. Al aparecer esas mieles de corte se ha visto que ellas también presentan este tipo de comportamiento de fluidos dilatantes. Bueno, entonces, para resumir, podemos ver nosotros que los fluidos no newtonianos independientes del tiempo, comparativos al newtoniano, que lo hemos puesto acá, al newtoniano, cuando uno grafica tau versus gamma punto, tiene varias posibilidades de no newtonianos independientes del tiempo. Pseudoplástico, dilatante, pseudoplástico con tau cero y plástico de Bingham. La peculiaridad es que en los newtonianos la viscosidad es constante para todo gamma punto. En los pseudoplásticos baja al aumentar el gamma punto y en los dilatantes aumenta al aumentar el gamma punto. O sea que la viscosidad aparente en los no newtonianos es una viscosidad que es función del gamma punto. Bueno, y acá tenemos otros gráficos que nos muestran las curvas tau versus gamma punto y viscosidad versus gamma punto para los fluidos que estuvimos viendo nosotros en la primer parte de la clase de hoy. Acá tenemos una tabla que les adelanto que ustedes no tienen que saber todas las fórmulas, sino las fórmulas que específicamente estuvimos viendo. La fórmula de Oswald, la fórmula de Bingham, la fórmula de Casson, la fórmula de Hershey-Buckley, pero el objetivo de esta tabla extendida es mostrarles la gran variedad de modelos matemáticos que hay que permiten modelar el comportamiento mecánico o reológico. Voy a parar un instante porque la conexión es inestable, voy a esperar que se solucione. Bueno, lo importante acá es ver que hay gran variedad de modelos matemáticos que permiten modelar el comportamiento reológico, incluso muchos más de los que yo he puesto acá. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la magnitud que toma la viscosidad de distintos materiales. Por ejemplo, acá hemos colocado en esta tabla la viscosidad a 20 grados centígrados del agua, que es de 1
centipois, milipascal por segundo, pusimos globalmente viscosidad aparente para poder poner tanto a los que tienen viscosidad newtoniana como a todos los otros, ¿no es cierto? Así de una manera global. El agua tiene un comportamiento newtoniano, el jugo de uva tiene más viscosidad que el agua, y esto es lógico, su valor depende del contenido de sólidos que tenga, no solo disueltos, sino macromoléculas. Es mucho entonces más grande porque contribuyen a la viscosidad otras sustancias presentes en la formulación. El licor de crema de café tiene un valor de 10 centipois a modo de ejemplo, y la miel tiene un valor de 10.000 centipois, de lo cual vemos que uno no puede clasificar estrictamente a la miel como un fluido, porque tiene una fuerte resistencia al movimiento. Lo que pasa es que algunos de estos productos en rigor son viscoelásticos, y uno, si usa un viscosímetro rotatorio, lo único que caracteriza es el comportamiento fluido o viscoso, porque es lo que puede caracterizar un viscosímetro rotatorio, y está perdiendo toda la otra información y saca un valor como los valores que estamos reportando acá. Pero bueno, esto es a fines comparativos, como para ver el valor que toma en orden de magnitud las viscosidades newtonianas o no de distintos alimentos. Bueno, ahora vamos a ver los fluidos no newtonianos dependientes del tiempo. En este terreno vamos a ver que los podemos clasificar en fluidos tixotrópicos y fluidos reopécticos. Nuevamente aparecen los aderezos como ejemplo de comportamiento, porque nuevamente les digo, no se puede encasillar a un dado tipo de alimento en un dado tipo de comportamiento reológico, sino que la formulación condiciona fuertemente el comportamiento. Y en la formulación especialmente influyen aquellas sustancias espesantes de tipo macromoléculas, como pueden ser los polisacáridos y las proteínas presentes. Bueno, entonces primero vamos a ver los fluidos tixotrópicos. Cuando yo grafico tau versus gamma punto para un fluido tixotrópico, observo que cuando parto del eje 0, 0 y voy aumentando el esfuerzo aplicado, cada vez consigo una velocidad de deformación más alta. Para este valor de la curva de ascenso tengo este gamma punto, para este valor este gamma punto, para este valor este gamma punto. Ahora, si yo llego a un gamma punto máximo, por ejemplo 300 segundos a la menos 1, y empiezo a descender, es una corrida en descenso, ¿qué observo? Observo que el ascenso fue por un camino y el descenso va por otro camino. ¿Ustedes se acuerdan de cuando vieron isotermas? Las isotermas de absorción y de desorción, que en general la isoterma de absorción iba por un camino y la isoterma de desorción iba por otro. ¿Y qué era lo que pasaba? Que cuando uno realizaba una absorción de agua, estaba de alguna manera cambiando el producto. Y entonces, cuando hacía la correspondiente desorción, la historia previa de absorción influenciaba cómo se producía la desorción. En el caso de los fluidos tixotrópicos, no hay un cambio de formulación. La formulación permanece constante en todo el proceso. No estoy incorporando agua, no estoy incorporando nada. Estoy trabajando en el ascenso y en el descenso a la misma temperatura, y sin embargo observo que va por un camino al incrementarse tau el gamma punto, y vuelve por otro camino al decrecer el tau los gamma puntos que se toman. Y si ustedes miran, por ejemplo,
para un mismo, lo pueden mirar sobre este eje o sobre este, donde quieran. Para obtener un mismo gamma punto, trazando aquí una vertical, para obtener un mismo gamma punto, necesito un tau menor en la curva de descenso del gamma punto. Para tener el mismo gamma punto, acá necesito este tau para llegar a este perfil de velocidades, y cuando voy descendiendo necesito un tau menor. Ahora vamos a analizar todo eso. Y si hago el correspondiente gráfico de viscosidad versus gamma punto, veo que cuando aumenta el gamma punto, desciende la viscosidad al aumentar el gamma punto, como si fuera un pseudoplástico, ¿no es cierto? Desciende la viscosidad al aumentar el gamma punto, pero cuando evalúo la viscosidad al bajar el gamma punto, el comportamiento es el que corresponde, pero toma valores por abajo. En pocas palabras, para obtener este gamma punto, yo lo hice en la curva de ascenso de gamma puntos con esta viscosidad, y sin embargo, para obtener este, lo hice con esta viscosidad. Vamos a seguir explicando este tópico. ¿Cuál sería la explicación de esto? ¿Recuerdan ustedes la explicación que hicimos para los fluidos pseudoplásticos? El fluido pseudoplástico, vamos a tomar un caso, el caso de las proteínas. Yo tengo un fluido pseudoplástico que tiene esta característica. Cuando yo imprimo movimiento a través de la aplicación de un esfuerzo, una fuerza por unidad de área, los ovillos se desenredan y me dan hilachas sueltas, hay menos resistencia al flujo, y por lo tanto yo cuando lo tenía en reposo necesitaba un mayor esfuerzo porque había una mayor resistencia al flujo, y ahora necesito menos esfuerzo porque tengo menos resistencia al flujo. Bueno, esto en cuanto a los fluidos pseudoplásticos. Sin embargo, nosotros ahora estamos con los fluidos tixotrópicos y vemos que, por un lado, la curva de ascenso es muy parecida a la de un pseudoplástico, pero cuando vuelve, vuelve por otro camino. Entonces a mí me surge una duda. ¿Y yo, cuando trabajé con fluidos pseudoplásticos, era suficiente lo que hice? ¿Es suficiente hacer una corrida experimental donde yo voy aumentando los tau y mido los gamapuntos y me da esta curva? ¿No será que yo tengo un tixotrópico y no me di cuenta porque no bajé, como para ver si bajaba por el mismo camino o no bajaba por el mismo camino? Bueno, y acá viene una aclaración. Un fluido pseudoplástico es un fluido que va bajando su viscosidad a medida que aumenta el gamma punto, porque se va organizando su estructura para presentar menor resistencia al flujo de la sustancia. Si yo, además de hacer la corrida del ascenso en gamma punto, hiciera una corrida del descenso, iría y volvería por el mismo camino, porque el fluido pseudoplástico, así como se organiza de otra manera a medida que aumenta el gamma punto y me va bajando la viscosidad, instantáneamente se recupera cuando yo voy bajando los gamma puntos y baja por el mismo camino. En cambio, un fluido tixotrópico es un fluido que, cuando yo aumento el gamma punto o aumento el tau, como lo quieran ver, resulta que me va bajando la viscosidad. Y cuando se llega a este punto del máximo gamma punto, por ejemplo 300 segundos a la -1, y se empieza a descender, no tiene la capacidad de recuperarse inmediatamente. Se cortó el audio, profe. Así, pues sabes que no me explico ahora, no me lo dijo. Bueno, ¿en esta transparencia se cortó o antes? Sí, en esta. Bueno, entonces vamos de nuevo. El fluido tixotrópico, cuando yo aumento el tau o aumento el gamma punto, o sea que voy para el lado de los aumentos, por ejemplo del gamma punto, me presenta esta curvatura que me muestra que la viscosidad va bajando a medida que aumenta el gamma punto. Esa historia del ascenso que sufrió
el producto, que lo llevó a una reorganización estructural, a medida que yo bajo, queda como una marca en la historia del producto y cambia su comportamiento, porque los fluidos tixotrópicos no pueden recuperarse inmediatamente como los pseudoplásticos, sino que la historia previa de ascenso queda impresa en la estructura, que no se recupera, por lo menos no se recupera totalmente, puede ser parcialmente, pero no totalmente, y por lo tanto en el descenso se vuelve por otro camino. Y eso determina que lo mismo se vea en la viscosidad. La viscosidad baja, como en los pseudoplásticos, y después si uno hace una curva de descenso de gamma punto, resulta que tiene un comportamiento como de pseudoplástico, pero para un mismo gamma punto la viscosidad es una cuando fui de descenso y es otra cuando voy de ascenso. Está influida esta segunda curva por la historia previa sufrida. Esta es la característica de los fluidos tixotrópicos, la existencia de memoria de los eventos sufridos que se expresa en la segunda curva. No se recupera fácilmente con el tiempo. Entonces, cualquier cambio de estructura permanece o totalmente o parcialmente en la segunda curva. Eso determina que la ida y la vuelta sean por distinto camino. Y el comportamiento justo opuesto es el de los fluidos reopécticos, que presentan una forma de curvatura parecida a los independientes del tiempo dilatantes, pero que cuando vuelven en el descenso de gamma punto vuelven por otro camino. Los dilatantes van y vienen por el mismo camino. Los reopécticos no. Van por un camino hacia el aumento de gamma punto y vuelven por otro camino para el descenso de gamma punto. Entonces, ahora viene la explicación de por qué se llaman fluidos dependientes del tiempo. Cuando yo grafico la viscosidad aparente, porque estos fluidos son no newtonianos, lo que uno grafica es siempre la viscosidad aparente, aunque escriba solo viscosidad, es la viscosidad aparente. Los fluidos los fluidos tixotrópicos presentan una disminución de la viscosidad en la primer curva, hasta acá donde es el corte es la primer curva. En esta curva presentan un descenso de la viscosidad y en la otra curva, que es para el descenso de los gamma puntos, fíjense que tenemos viscosidades siempre más bajas. Siempre más bajas. Quiere decir que en la rama de ascenso y en la rama de descenso permanentemente ocurre un descenso de la viscosidad y ambas ramas son distintas en los tixotrópicos. En los reopécticos, la viscosidad aparente aumenta con el gamma punto y después, cuando se desciende el gamma punto, sigue aumentando, de lo cual con el tiempo, si uno lo analiza en el eje de tiempo, en cada tiempo voy a tener un comportamiento distinto, porque a medida que yo subo transcurre el tiempo y a medida que yo bajo sigue transcurriendo el tiempo, es lo que está acá. Y se pasa por el mismo gamma punto a dos tiempos distintos con dos viscosidades distintas, tanto en el tixotrópico como en el reopéctico. Por eso se llaman dependientes del tiempo, porque yo paso por el mismo gamma punto, vamos al tixotrópico, paso por este gamma punto, el mismo gamma punto, necesito un esfuerzo distinto acá que acá, tengo una viscosidad distinta en ambos lados. Y eso es porque la primer corrida y el tiempo transcurrido forman una historia del producto que marca su comportamiento en la segunda corrida. Entonces es lo que se ve acá, la dependencia con el tiempo de reopécticos y tixotrópicos. Bueno, creo que por hoy vamos a dejar en esto y les sugiero lo siguiente. El miércoles volvemos a tener clase, tenemos 4 horas.
Yo les pediría que se fijen si tienen dudas y que al comienzo de la clase hagamos una revisión de lo visto con preguntas y dudas. Me imagino que tanto no les debería costar porque, como ya dije antes, vieron en otra materia parte de lo que estamos viendo. De cualquier manera, desde ya todas las preguntas son muy bienvenidas y la discusión entre todos nosotros es lo más útil. Vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar.